Uno, dos, tres, cuatro. Amén. Vamos a orar. Dios eterno y soberano, a tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Señor, hemos adorado tu nombre por medio de nuestras oraciones, por medio del estudio bíblico de tu palabra. Te hemos adorado por medio de las alabanzas, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y te pido que nos permita adorarte, Señor, por medio de la escucha reverente de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, conforme, Señor, a tu misericordia y conforme, Señor, a tu voluntad. Déjanos ver la tensión que existe en la vida cristiana y cómo nosotros debemos, Señor, cuidarnos para nosotros honrarte con vidas vividas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a iniciar una pequeña miniserie que la hemos titulado Peleando nuestras batallas. Vamos a estar enfocando algunos aspectos de la vida cristiana, responsabilidades de nosotros como creyentes para con la iglesia, uso de dones. Vamos a estar viendo, basándonos en medio de esta serie, mayormente en la que es la primera carta a los Corintios, que vamos a estar viendo algunos capítulos de esta carta, y vamos a estar viendo lo que debería ser el comportamiento o la vida de la iglesia. Yo quiero que a principio, iniciando el año, nosotros podamos entender lo que nosotros somos como iglesia, cuál es nuestro compromiso como iglesia, como creyente, que nosotros deberíamos hacer o qué dice las Escrituras que nosotros deberíamos hacer, y esa es la razón de ser de esta serie, donde vamos a enfocar no solo las particularidades que tienen que ver con la iglesia, sino que también vamos a enfocar lo que es la vida personal del creyente, las luchas que tiene el creyente con el pecado, y vamos a estar viendo todo eso en el transcurso de esta serie, Peleando nuestras batallas. Hoy, a manera de introducción de la serie, quiero titular lo que tenemos en esta mañana como la tensión de la vida cristiana. Repito, la tensión de la vida cristiana. Hace unos años, siendo yo nuevo creyente, recuerdo que me fui a la iglesia, hice profesión de fe y inmediatamente me compenetré con los jóvenes, y que de una manera, y compartíamos mucho y salíamos mucho a muchas invitaciones. No es como hoy, que hoy ya como que ya eso de las invitaciones de los jóvenes, salir a compartir, no se ve mucho, pero en ese tiempo los jóvenes salíamos mucho a invitaciones, a compartir entre nosotros, a hablar. Y recuerdo que salimos ese día a un culto de jóvenes que nos habían invitado, y cuando el culto de jóvenes se acaba, nosotros regresamos a pie, un grupo de jóvenes de la iglesia, y de repente pasamos por el frente de un colmado típico de República Dominicana, con la música a todo volumen. Y todos estamos hablando, la música está a todo volumen, y uno tiene que hacer un esfuerzo mayor para hablar. Yo estaba diciendo algo y de repente me guardé silencio para que otro hablara, y en automático, como no sé qué, quizá podría justificarlo y decir fruto de una persona que tenía días en el evangelio, estaba sonando una bachata de fondo en el colmado, y yo comencé a cantar mi bachata como que nada era nada. Normal, yo voy
con todo el grupo de jóvenes y yo voy cantando mi bachatica de amarga normal, como que nada es nada, y con toda naturalidad. Y uno de los muchachos se me acerca y me dice, ¿por qué tú estás cantando eso? Y yo le digo, ¿el qué? Porque ni siquiera me estoy dando cuenta que yo estoy cantando eso. Que estaba cantando una bachata de amargue y que para ellos eso era algo inaceptable, a pesar de yo ser un nuevo creyente. Y a pesar de eso, el bullying que me hicieron de ahí en adelante, no tengo ni siquiera que contárselo, porque usted tiene que imaginárselo, que en todas las reuniones y en todas las conversaciones salía a relucir que yo era un cantante de bachata. Eso era terrible, porque se supone que un cristiano ni escucha ese tipo de música y mucho menos la canta, y mucho menos delante de los demás hermanos. Y recuerdo que ahí a mí me surgió una pregunta que luego, después de varios años, fue que pude contestarla. Me surgió la pregunta, ¿qué es ser cristiano? Porque yo fui a la iglesia, yo tenía 2 o 3 días literal que había hecho profesión de fe, pero yo estaba como en el furor, en el primer amor. Había cosas que yo no había meditado, había cosas que yo no había pensado, y yo todavía no me había detenido a pensar qué es ser cristiano y cómo tiene que vivir una persona que es cristiana. Hoy yo sé que quizás escuchar ciertas canciones de amor es posible que no sea nada, pero cuando digo eso tengo que decir lo otro también. Tengo que preguntar, ¿edifico yo a mis hermanos que me puedan escuchar cantando una canción de amor? ¿Lo edifica a ellos? ¿Pienso yo en el hermano débil que me está escuchando cuando yo estoy haciendo este tipo de cosas, aunque no sean nocivas ni sean dañinas en sí mismas? ¿Yo estoy cuidando la conciencia débil de mi hermano? Vamos a Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer solo 2 versículos. Versículo 23, versículo 24. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ese texto de Corintios, después que yo llegué a mi casa ese día, después de ese bullying que me hicieron los muchachos, yo me encontré con ese texto bíblico, y ese texto bíblico entonces me estaba torturando. Y entonces entendí, bueno, yo no me estaba portando, o yo no me estaba comportando como tenía que hacerlo, y entonces la vergüenza entonces en el momento me estaba matando. Porque entendí que yo como cristiano no debo solo estar en un lugar pensando en mí, sino que yo tengo que pensar en los demás, porque a eso me llaman las escrituras. Que yo no debo hacer solo lo que a mí me gusta, que yo debo pensar en la conciencia de mi hermano, y que yo debo cuidar mi vida espiritual, pero también yo tengo que cuidar, al cuidar mi vida espiritual, también yo tengo que cuidar la vida espiritual y la conciencia de mi hermano. La vida cristiana no se vive en solitario. De hecho, hubo una época donde se entendía que para tú poder ser cristiano, tú tenías que apartarte del mundo. Y vemos muchos monasterios que surgieron en las montañas porque quisieron aislarse por completo para poder ser cristianos. No. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana se vive en comunidad. Es una comunidad de creyentes donde nosotros nos servimos, donde nosotros nos amamos, donde nosotros cogemos nuestros dones y los ponemos al servicio el uno para con el otro. Y de esa manera nosotros glorificamos el nombre de nuestro Salvador. Por ello yo debo tratar de no afectar la vida colectiva de todos los demás, sino que yo debería tratar de ayudar, de colaborar, y yo debería ser un ente de bendición para todos mis hermanos en la fe. El problema es que una cosa es lo que yo pueda decir en el momento, y otra
muy distinta es la que yo viva, porque a veces nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Eso no pasa con usted, ¿verdad que no? A veces nosotros tenemos esa tensión de nosotros decir una cosa y de nosotros hacer otra. Hay cosas que nosotros sabemos que no son pecados en sí mismas, pero como yo sé que no son pecados en sí mismas, yo me puedo dar el lujo de yo hacerla, yo me puedo dar el lujo de hacer cuanto yo quiera, y a veces yo no entiendo que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí y que yo no me gobierno y que ahora yo debo dejarme regir por el Señor y que las cosas que yo hago deberían ser dirigidas por las Escrituras y yo debería pensar en mis hermanos. ¿Qué es la vida cristiana y cómo debe ser vivida en medio de la tensión de ser creyente y vivir en medio de este mundo pecaminoso? ¿Cómo nosotros podemos vivir con la tensión de nosotros hacer lo que debemos hacer como cristianos en medio de un mundo pecador en el que vivimos? Nosotros podemos decir que la vida cristiana consiste en cultivar una vida de arrepentimiento y fe, una vida de buenas obras, podremos decir eso. Y una vida vivida por medio del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, que es quien nos guía, que es quien nos fortalece y es quien provee o activa los medios de gracia que el Señor tiene para nosotros. En la medida que el cristiano se conforme a la imagen de Cristo para la gloria de Dios, en esa misma medida va a haber reflejado en él la gloria y la imagen del Hijo de Dios. Amén. La vida cristiana entonces se basa en la obra de Dios y esa obra de Dios que opera en el creyente. La vida cristiana está basada en Dios, no en el creyente. Está basada en Dios por medio del nuevo nacimiento, por medio de la justificación, del don del Espíritu Santo, por medio del perdón de nuestros pecados y por medio de nuestra unión con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo, estamos unidos a Él y le pertenecemos a Él. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza, o somos la iglesia, para decirlo de otra manera. Una persona que no ha nacido de nuevo, aunque esa persona se pueda autotitular cristiana, por el simple hecho de que una persona diga que es cristiana, si no ha nacido de nuevo, no es cristiana. No lo es. Porque para ser cristiano, nos enseña las Escrituras que es necesario nacer de nuevo. Por naturaleza, el hombre está espiritualmente muerto. Muerto en sus transgresiones, muerto en su pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. No podemos hacer nada nosotros, absolutamente nada, ni para aportar para la salvación, mucho menos para salvarnos. Es Dios quien debe hacernos nacer y es Dios quien debe operar en nosotros el nuevo nacimiento. Mire cómo lo dice Tito, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces la justificación, que es por medio de la fe y el reconocimiento del pecado, es que nos hace a nosotros ver la luz de Cristo. La justicia de Cristo
es imputada a nosotros, es contada a nosotros a nuestro favor por pura gracia, porque nuestros pecados han sido colocados en la cuenta de Cristo y Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. O sea, nosotros somos justificados, somos declarados justos a los ojos de Dios. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 3, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense que ya nosotros dijimos que el cristiano tiene que ver con una unidad. El cristiano está unido a Cristo. Y cuando tú estás unido a Cristo, el pecado, aunque te sigue atrayendo, el pecado no es el problema central que tú tienes. El pecado no es la razón central tuya, porque ahora tú tienes la capacidad dada por el Espíritu Santo de tú poder evitar el pecado por causa de la unión que tú tienes con Él. Y ahora ese creyente no se deleita o no se debería deleitar con el pecado, porque como Cristo vive dentro de él, el pecado, en vez de producirle placer, el pecado le produce dolor. El que se llama cristiano y se deleita en el pecado, simplemente no es cristiano. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana entonces? Que los creyentes sean ricos en este mundo. Esa es la meta. Que podamos ser ricos y tener muchos recursos. Que podamos vivir como nos dé la voluntad sin ser interrumpidos. Que podamos darnos los lujos y los gustos necesarios para nosotros sentirnos bien. Que podamos andar por la vida persiguiendo metas y sueños. Que podamos tomar este año 2024 y dedicarlo a nosotros perseguir lo que no pudimos conseguir los años anteriores. Esa es la meta del cristiano. Que podamos ser alabados por los demás. Que podamos ser reconocidos por lo que nosotros hacemos. ¿Es esa la meta? Esa no es la meta. La meta es que nosotros podamos conformarnos conforme a la imagen de Cristo. Esa debería ser la meta, y como resultado de nosotros conformarnos a la imagen de Cristo, entonces el creyente puede vivir una vida diferente, porque va a vivir una vida en esta tierra de frente al reino celestial, y va a vivir conforme a la voluntad y conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras, y va a ser un espejo para el mundo, para que el mundo pueda ver a Cristo a través de él. El creyente se conforma a la imagen de Cristo, y esta conformación viene por la obra del Espíritu Santo, por medio de los medios de gracia que utiliza el Espíritu Santo para poder entonces fortalecer la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y esto surge por medio de la oración, por medio de la iglesia, por medio de los sacramentos, por medio del estudio reverente de las Escrituras. Y por ello decimos que la meta del creyente debería ser, número uno, ser hecho conforme a la imagen de Dios. Si nosotros podemos estar de acuerdo que lo más grande que hay es el Hijo de Dios, entonces toda la humanidad está debajo de Cristo, pero toda la humanidad está sometida a Cristo, y la iglesia debería mirar a Cristo, debería no solo someterse a Cristo, sino debería imitar a Cristo. Porque
Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y si Cristo es la imagen perfecta de Dios, a Cristo es a quien nosotros deberíamos imitar. Cristo debería ser la razón por la que nosotros nos levantamos cada mañana. Cristo debería ser la razón por la que nosotros nos acostamos cada noche. Cristo debería ser la razón por la que nosotros hacemos todas las cosas que nosotros hacemos. Cristo debería ser nuestra razón de ser. Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Dios está haciendo a cada creyente a la imagen de Cristo. Dios está forjando a cada creyente en Él la imagen de Cristo. Cuando Dios piensa en nosotros, Dios piensa en Cristo. Y si hay alguien a quien nosotros deberíamos parecernos, ¿a quién es? A Cristo. El gran proyecto, podríamos decir, del Espíritu Santo en nosotros, del Espíritu Santo en mí, es hacer que yo me parezca tanto a Cristo que el mundo me confunda con Él. Que cuando yo accione, el mundo vea a Cristo. Que cuando yo hable, el mundo a través de mis palabras pueda ver a Cristo. Que cuando yo haga cualquier cosa, a través de esa cualquier cosa, el mundo pueda reconocer que Cristo es la razón de ser de ese que está ahí. Por eso cuando Pedro está en el patio, que le dice, mira, pero este andaba con ellos. No, yo no. Sí, él andaba con ellos. Él es Galileo, y comenzó a maldecir. Dijeron, está maldiciendo, se parece. Porque nosotros deberíamos procurar parecernos a Cristo, ser como Cristo, y que todo nos delate de que somos hijos de Dios. Dios está obrando en cada creyente, el Espíritu Santo está formando en cada creyente la imagen de Cristo, porque Cristo es o debería ser nuestro norte. Cada creyente debería parecerse a Cristo. Yo le podría preguntar a usted, ¿a quién usted se parece? Usted se mira al espejo y usted puede decir, no, yo me parezco a mi papá, yo me parezco a mi mamá, yo me parezco a un tío, yo me parezco a un abuelo. Hermano, ¿a quién tú te pareces? Te pareces a Cristo. Tú no puedes tener una imagen de Cristo para tú compararte físicamente con Cristo, pero tú tienes las escrituras para tú compararte a ver si tu comportamiento se parece al de Cristo, si tu forma de pensar se parece a la forma de pensar de Cristo. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, yo tengo la palabra más segura aquí, la palabra profética más segura, esta que es la revelación de Dios, y esta es la voluntad de Dios expresada para nosotros. Yo puedo saber si me parezco a Cristo, porque la Biblia es el espejo que me va a decir si yo me parezco o no me parezco a Él. Reitero, el creyente, entonces, si se parece a Cristo, va a desear a Cristo. La razón de ser del creyente, reitero, debería ser Cristo. Y a quien nosotros deberíamos imitar, ¿a quién es? Y el modelo de nosotros debería ser ¿quién? ¿Y por qué es el mundo muchas veces? Porque muchas veces nosotros nos dejamos guiar del mundo. Dejamos que el mundo sea quien nos diga lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo.
Porque muchas veces nosotros, en vez de nosotros tener eso claro, que Cristo ese es nuestro modelo, nosotros queremos parecernos a personas y a cosas y no nosotros entender que nosotros deberíamos, en cuanto dependa de nosotros, nosotros deberíamos apuntar a Cristo y solo a Él. Y perdemos el tiempo en trivialidades, hermano. Perdemos el tiempo en cosas y lo mejor de nosotros no se lo dedicamos muchas veces a Cristo, sino que se lo dedicamos al mundo. Y perdemos el tiempo en las prioridades y muchas veces ni siquiera sabemos cuáles son nuestras prioridades. Y hay quienes tienen sus prioridades, el trabajo, sus deseos y gustos personales, sus amigos, y después de 10 cosas más la iglesia. Y después de la iglesia, Dios. Porque no sabemos cuáles son o cuál debería ser el orden de prioridades de nosotros. Y el orden de prioridades de un creyente debería ser primero Dios. Dios, su familia, su trabajo y la iglesia. Ese debería ser el orden de un creyente. Dios primero. Dios debería ocupar el primer lugar en nosotros. Y como Dios debería ocupar el primer lugar en nosotros, todo lo que nosotros hacemos, eso todo debería oler a la gloria de Dios, porque todo lo que yo hago apunta o debería apuntar a Cristo y su gloria. Cristo debería ser la razón, porque Dios es el primer lugar. En segundo lugar, mi familia. Yo debo honrar a Dios viviendo con una familia que yo enseño, dirijo y guío hacia Dios. Y yo debo honrar y glorificar a Dios por medio de mi relación familiar. Y yo debo ser un buen administrador de mi familia. Y yo debo ser un buen sacerdote de mi familia, porque yo glorifico a Dios con ello. Luego yo debo ser un buen trabajador para yo poder suplir a mi familia lo que mi familia necesita. Y luego entonces yo debo cumplir con la iglesia, porque la iglesia local es parte del cuerpo de Cristo. Pero cuando yo no tengo eso claro, entonces yo le doy al trabajo el lugar de la familia, o le doy al trabajo el lugar de Dios e invierto todas las cosas porque yo no sé para dónde voy, y como yo no sé para dónde voy, cualquier camino que yo coja está bien. Y debemos poner todo eso en claro. Número 2, deberíamos brillar para la gloria de Dios. El destino de la iglesia y de cada creyente de manera particular, ¿usted sabe cuál es? Brillar para la gloria de Dios. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 1, versículo 6, pero voy a leer desde el 3 para que tenga el contexto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6. ¿Para qué? Le preguntan a Pablo y Pablo contesta: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Nosotros deberíamos brillar para la gloria de Dios. El universo se unirá maravillosamente ante lo asombroso y glorioso de la gloria de Dios. Este es el mayor objetivo de la vida cristiana, que cada cristiano de manera particular debe dar gloria a Dios con su vida, con todo cuanto hace. La vida cristiana no es simplemente un asunto de apariencia, es un asunto de corazón. Y nosotros debemos cuidar no solamente nuestros hechos, tenemos que cuidar nuestras palabras, debemos cuidar nuestras acciones, debemos cuidar todo, porque todo debería hablar y apuntar a Cristo. Y la misma Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que sobre todas cosas guardadas, guardemos ¿qué? El corazón, porque de él mana la vida. Nosotros debemos cuidarnos, porque del corazón, que es una fuente, y de esa fuente provienen muchas cosas, proviene la corrupción, la raíz de nuestros males y nuestros problemas, vienen del corazón. Y nosotros debemos cuidar nuestro corazón.
y debemos dejar de echarle basura a nuestro corazón y debemos alimentar y llevar a nuestro corazón las cosas espirituales que pueden ayudarnos y pueden hacernos crecer espiritualmente. La cura de los deseos y afectos del corazón debería ser un asunto importante en la vida del creyente. Repito, la cura de los deseos y afectos del corazón debería ser un asunto importante en la vida del creyente. ¿Cómo nosotros como creyentes podremos batallar con todo esto? Simplemente usando los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento, los medios de gracia que el Señor ha provisto para la vida cristiana. Y cuando utilizamos esos medios de gracia, entonces nosotros vamos a salir fortalecidos. La vida cristiana comienza, continúa y termina por completo con la gracia inmerecida de Dios. Dios ha elegido usar instrumentos a través de los cuales, o sea, a través de esos instrumentos, Dios traer su gracia a nuestras vidas. Dios estableció utilizar instrumentos y a través de esos instrumentos, entonces, la gracia de Dios fluye en nosotros. Y quiero mencionar, está las Escrituras, dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No está diciendo de un individuo que cuando se acuerda de vez en mes, toma las Escrituras, desempolva el libro sagrado y ve de vez en mes. No está diciendo eso, está hablando de un individuo que se deleita en la mañana y en la noche, se deleita en la palabra de Dios. La ley a la que se refiere aquí el salmista está haciendo alusión a lo que es las Escrituras. Y nosotros podemos decir que Jesucristo se deleitó en las Escrituras mientras estuvo en su vida aquí en la tierra. Y era constante escuchar a Jesucristo citar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, hoy cuando usted lo lee a la luz del Nuevo Testamento, usted va a poder ver la maravillosa gracia de Dios manifestada en las páginas de la Biblia. Va a ver la sabiduría de Dios guiando a un pueblo que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para salvación. Mire cómo dice segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia nos conduce por el camino hacia la salvación. La Biblia nos conduce al camino final. La Biblia nos enseña qué nosotros debemos hacer mientras nosotros estamos en nuestra estadía aquí en la tierra. Dicho de otra manera, la vida cristiana se nutre con la Biblia. Cuando un cristiano no lee las Escrituras, es un cristiano que está falto de vitamina, de nutriente, está desnutrido, está anémico, porque las Escrituras nos proporciona todos los nutrientes que nosotros necesitamos en nuestra vida espiritual para nosotros estar sanos. Tanto leída en público, leída en privado, escuchada, escuchando sermones, debería ser, ¿verdad? Hay gente que invierte mucho tiempo en las redes sociales y ve comedia y ve aquello y ve lo otro, que no está mal, pero invierta
mejor el tiempo y en vez de usted escuchar cosas que no lo van a edificar, escuche cosas que sí lo van a edificar y que sí lo van a guiar y escuche sermones. La vida del cristiano debe estar o debería estar impregnada de la palabra de Dios. La Biblia debería ser la guía del creyente porque la Biblia es lo único que nosotros tenemos que el Señor nos ha dejado como el manual espiritual para nosotros hacer lo que nosotros debemos hacer como iglesia y como ente espiritual. Número 2, la iglesia. En la comunión de una iglesia local, en esa comunión de una iglesia local, nosotros nos animamos y nos fortalecemos el uno al otro en amor y nosotros podemos ver y manifestar las buenas obras. Nos animamos unos a otros a esperar el regreso de nuestro Salvador. Nos animamos unos a otros a arrepentirnos y nos animamos unos a otros a fortalecernos y a ayudarnos de manera mutua porque somos un cuerpo que nos debemos el uno al otro. Debería ser así, ¿verdad que sí? Donde si Wilfredo me necesita, yo estoy ahí para él y si yo lo necesito, Wilfredo está ahí para mí. Eso debería ser lo ideal. La práctica es otra. La práctica es que a veces nosotros tenemos hermanos necesitados a nuestro alrededor y nosotros estamos en nuestra burbuja y ni siquiera nos damos cuenta que hay gente que necesita, que está a nuestro alrededor, que necesita lo que yo estoy votando, que necesita lo que yo tengo de más y yo ni siquiera me molesto, ni siquiera en preguntar si alguien en la iglesia necesita lo que yo estoy votando hoy. Y somos a veces tan indolentes nosotros que nosotros simplemente nos preocupamos de recibir. Yo estoy recibiendo, a mí me está yendo bien, a mi familia le está yendo bien, pues todo el mundo que se vaya a donde quiera, porque si me está yendo bien, todo está bien. No, yo tengo que dolerme por el hermano o los hermanos que están en la iglesia que yo sé que tienen menos posibilidad que yo y cuando yo pueda ayudar, yo no solo debo orar. Mi compromiso no es orar y decirle, Señor, mira a los hermanos necesitados de la iglesia. No, mi compromiso es ayudar y decirle, hermano, que Dios te bendiga. Mira, agárrate eso. Amén. Significa que ustedes lo están haciendo. Somos una iglesia local y somos una iglesia pequeña. Y a veces entre nosotros hay gente que faltan y usted ni cuenta se da. Gente que se sienta todos los días al lado suyo, todos los domingos, y falta un domingo, 2 domingos, 3 domingos, y el cuarto domingo usted dice, pero ven acá, ¿y a Mauri? Que yo no lo vi la semana pasada. Ah, Mauri, él está bien, lo que pasa es que iba para el campo, pero no se dignan ni siquiera en tomar un minuto para escribirle y decir, hermano, Dios te bendiga, te extrañé verte en el culto hoy. Somos la iglesia de Cristo. Somos los que vamos para el cielo. Pero somos la iglesia de Cristo, somos los que vamos para el cielo y somos los que estamos viviendo en este mundo como si nosotros somos de este mundo, como si no fuéramos peregrinos en esta tierra. Y estamos viviendo en este mundo a espaldas muchas veces de lo que nos enseñan las Escrituras. Nosotros somos una comunidad de fe. Y estoy diciéndolo desde el año pasado. Una comunidad de fe y nos debemos el uno al otro. Aquí no hay personajes principales ni pintorescos. Aquí hay cristianos lavados con la sangre de Cristo que deberían amarse los unos a los otros. Porque yo no puedo salir a predicar el evangelio allá afuera, salir a decirle a los que están allá afuera que Cristo salva, pero ese Cristo que salva no nos ha cambiado a nosotros. El cambio tiene que verse entre nosotros. El mundo tiene que ver el cambio entre nosotros. Y dice Cristo que cuando el mundo vea que nosotros nos amamos, el mundo va a decir que Cristo vive en nosotros. Pero no deberíamos seguir comportándonos como si nosotros fuéramos un club social, donde el que pertenece a un club social paga una membresía y no importa, lo que importa es que pague su membresía. No, hermano, eso no es así.
Aquí usted tiene un compromiso en la iglesia. Y la iglesia tiene un compromiso con usted. Nosotros te necesitamos y tú nos necesitas a nosotros. Somos una comunidad, somos una iglesia local. Nos necesitamos. El Señor nos colocó aquí con una razón. ¿Cuál es la razón? La gloria de su nombre en este lugar a través de esta iglesia local. Y la familia de cada uno de ustedes debería decir, oye, ahí hay una iglesia que adora a Dios. Ahí hay hermanos que aman a Dios. Pero decirlo no porque usted se lo diga. Decirlo porque usted vive para la gloria de Dios en todas las cosas que usted hace. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros notamos que alguien no vino a la iglesia y nosotros fuimos a tomarnos un café con esa persona? ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que como iglesia a veces estamos despersonalizados. Estamos despersonalizados. Nosotros no somos, en el caso de nosotros, no somos una iglesia de 1000 miembros, que hay gente que ni siquiera se conoce. Nosotros somos 2 gatos, ni siquiera 3 gatos llegamos. 2. Y estamos como despersonalizados, donde si falta uno, a mí no me importa. Si hay uno necesitado, tampoco. El pastor que resuelva, porque total fue para eso que el Señor lo puso ahí. Pero la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es a Cristo a quien cada uno de nosotros le va a rendir cuenta por lo que hizo en su iglesia. No es a mí, es al Señor. Y somos a veces irresponsables. Y a veces posponemos la venida del culto, de venir al culto el domingo por cosas triviales, o porque nos vino una visita, o porque es que yo pasé la semana entera trabajando de lunes a sábado, levantándome temprano. ¿Es justo que yo me levante temprano el domingo? No, eso no es justo. Justo es que el único día que tú dedicas, la única mañana a Dios, que tú seas fiel y que tú honres al Señor con tu tiempo. Eso sí es justo. Entonces tú honra tu trabajo. Hay gente que se va al trabajo enfermo, con dolor de cabeza. No, yo me bebo una pastilla y yo me pongo mejor y se va para su trabajo. Pero dice, no, se levanta el domingo en la mañana a las 7 y dice, es posible que a las 9 me duela la cabeza. Yo no voy para la iglesia hoy. Y eso debería darnos vergüenza a nosotros. Porque eso lo que nos dice a nosotros es que el primer lugar en nuestras vidas no es el Señor. No es el Señor. Un día nosotros deberíamos apartarlo para hacer un culto que es el culto principal de nosotros, que hacemos un solo culto. Nosotros uno nada más hacemos. Los miércoles estudio bíblico y no vienen todos. De los 2 gatos queda un cuarto de gato los miércoles. Y el único día que es el domingo, que no es el día completo tampoco, es solo hasta las 12 del mediodía, y no, porque es que se entienden, no, ustedes saben que casi nunca terminamos a las 12 antes. Y no podemos ser fieles ni siquiera con el horario. Y no podemos posponer la cosa, no, eso yo lo hago después que yo venga del culto. Porque tenemos cosas que son más importantes que venir a la iglesia. Tenemos cosas que son más importantes que orar. Posponemos la oración, posponemos la venida a la iglesia, posponemos todo. Pero si nos dicen en el trabajo, mira, tú tienes que venir el domingo, ¿a qué hora? Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. El llamado es a que nosotros no dejemos de congregarnos, porque junto, en la dinámica del culto público, Dios obra para su gloria y para el beneficio espiritual de nosotros. Por eso todo cristiano debería promover y debería pertenecer a lo que es la comunión de una iglesia local. Todo cristiano debería pertenecer a una iglesia local.
El problema es que a veces a nosotros no nos gusta rendir cuenta. No nos gusta rendir cuenta. Yo rindo cuenta. Yo soy el pastor, sí, pero yo rindo cuenta. Yo tengo a quien rendirle cuenta y decirle las cosas que yo tengo que hacer. Y consultar cosas, pero los hermanos de la iglesia no les gusta rendir cuenta. Y yo he dicho otras veces que yo me he dado cuenta de hermanos que se van a lugares porque lo veo en las redes. Porque no tienen ni siquiera la delicadeza de decir, pastor, yo no voy a estar el domingo, ore por nosotros que vamos para tal sitio. Hay un amigo que me dice, el problema de Daniel, que es que hay algunos que no te consideran su pastor. Porque si te consideraran su pastor, por lo menos te amaran, te consideraran y te trataran como tal. Pero como tú no eres su pastor, ellos no rinden cuenta. Amén. ¿Qué forma de iniciar el año? Pero tengo que hacerlo. Y eso es tan cierto lo que estoy diciendo que he dicho que mientras, y lo voy a, este es como la 50ª vez que lo repito, que mientras estábamos en pandemia y nosotros grabábamos el culto aquí, semana tras semana, para nosotros lograr que ustedes por lo menos pudieran tener una predicación el domingo, solo, sin nadie aquí, solamente la cámara, Héctor y yo. Y cuando pasa la pandemia, el único que se acerca y dice, wow, yo entiendo que debería ser difícil la predicación. Yo le doy la gracia a Dios por cómo el trabajo que ustedes hicieron en la pandemia. Mientras nosotros estábamos en la casa, ustedes haciendo el trabajo aquí en la iglesia. ¿Fue Martín? Que me corrija Martín. ¿Sí? ¿No es así, Martín? Hermano, tenemos que reflexionar. Porque nosotros somos los que exigimos mucho y no damos nada. Y somos más dados a exigir, pero no damos nada. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Pero no es que yo diga que somos un cuerpo, es que nosotros vivamos como que somos un cuerpo. Amén. Mi propósito no es deprimirlo en esta mañana. Es que usted pueda reflexionar. Eso es que usted pueda reflexionar. Y si usted entiende mañana que la iglesia necesita otro pastor, bueno, yo feliz lo ayudo para que busquemos otro. Y yo colaboro con usted, ¿verdad, Wilfredo? Porque el propósito mío no es perpetuarme aquí, que las cosas... No, la iglesia es del Señor. El Señor tiene cuidado de su iglesia. Ahora, si usted no me considera a mí como pastor, vamos a buscar otro. Que usted sí lo pueda considerar como pastor. Porque ¿saben qué? A mí me da la vergüenza ajena. Cuando a mí me invitan en una iglesia y me dicen, queremos que usted predique de tal tema. Y cuando yo voy, no era para que predique, era para celebrarme el día del pastor. Iglesias que se nutren con la predicación de aquí en su célula y la descargan y la usan para su célula y me celebran el día del pastor. Y aquí 3 quizás saben cuándo se celebra el día del pastor. Y nunca me han dicho ni siquiera pastor. Feliz día del pastor, que hoy se celebra el pastor. El día del pastor. Martín, Wilfredo, nadie más. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces nosotros somos los que exigimos, nosotros somos los que queremos, nosotros somos los que... Y nos comportamos como si nosotros fuéramos extraños. Somos hermanos y nos comportamos como si fuéramos vecinos. Y no toda clase de vecinos. Yo reitero que Dios está completando el número de la Iglesia Universal de Cristo y ese número puede verse a través de cada iglesia local en cada una de las comunidades. Cada iglesia local es parte de esa iglesia universal de Cristo. Y nosotros somos una iglesia local, que somos parte de la iglesia universal y tenemos que honrar a Dios con nuestro trato. Yo no le estoy diciendo, hermano, trátenme bien a mí porque yo quiero beneficiarme de que ustedes me traten bien a mí. No, yo no quiero eso. Eso no es lo que yo le estoy diciendo.
Yo lo que estoy diciendo es que debemos amarnos los unos a los otros y que usted tiene que amar a sus hermanos y que usted tiene que hacer las cosas como tiene que hacerlo y que usted tiene que dejar de estar exigiendo y quejándose tanto y tiene que aprender que Dios te llamó a servir. Tú eres un servidor, esta es la comunidad del lienzo y de la vasija. Nosotros somos servidores. Y a veces nosotros entendemos que nosotros lo que somos es espectadores, nosotros somos visitas y a nosotros hay que servirnos. No, nosotros somos servidores del reino, nosotros somos servidores de Cristo y tenemos que mostrar el amor del uno para con el otro a través del servicio. Y yo tengo que saber cuando un hermano mío tiene cierta necesidad. Y yo tengo que saber para orar o para ayudar, para lo que sea, pero yo tengo que saber. Cada creyente de Cristo, cada miembro, cada cristiano debe pertenecer a una iglesia local. Ser fiel a la iglesia local es ser fiel al dueño de la iglesia, que es Cristo. Y hay dones, hay responsabilidades, hay privilegios que tienen los miembros. Hay gente que, esta es la época donde hay iglesias que se llenan, pero no se llenan de nuevos creyentes. Yo conozco iglesias que tienen muchos miembros y que son gigantes, pero no crecieron porque salieron a hacer un trabajo de evangelismo. Crecieron porque otros cristianos de otras iglesias se fueron para esas iglesias. Somos nómadas. Porque si el pastor Daniel me llama la atención y me dice algo que no me gustó, entonces yo me voy de la iglesia. Somos sensibles. Y la idea no es que seamos sensibles, es que seamos cristianos. En el contexto de la iglesia local, nosotros deberíamos disfrutar de los medios de gracia que el Señor ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. Pero también es la iglesia local la encargada de formarnos para el ministerio. Cuando usted quiere trabajar en un ministerio, de cualquier ministerio que usted quiera trabajar, usted primero tiene que trabajarlo en la iglesia local. Y la iglesia local es que debe enviarlo. Eso es lo que enseña la Biblia. La iglesia local es la que envía. Yo conocí a alguien aquí, no está aquí para que no estén mirando alrededor, pero yo conocí a alguien que se congregaba aquí, que fue a una iglesia a solicitar que quería trabajar en un ministerio y nunca se involucró aquí en nada. Usted como miembro de la comunidad de fe, usted tiene el compromiso de sustentar esa comunidad a través de sus diezmos y sus ofrendas, porque la Biblia lo enseña. Y hasta en eso a veces somos apáticos. Hasta en eso somos apáticos. A veces ni damos nuestros diezmos ni damos nuestras ofrendas. Y el pastor sigue viviendo. Alguien le dijo a una hermana una vez: mira el carro que se compró el pastor con los diezmos y ofrendas de la iglesia. Y esa hermana dijo: bueno, pues pongo una iglesia para que usted reciba mucho también. No, hermano. Hay meses. Y Wilfredo, que es de los encargados, no está Abraham aquí, pero Wilfredo sí, de los encargados de contar los diezmos y las ofrendas, saben cómo se ha desplomado los diezmos y las ofrendas. Y hay meses que yo ni siquiera la ofrenda que me dan, jugosa, que no voy a decir porque se está grabando. No voy a decir porque se está grabando. Y después me van a mirar con pena donde vaya por ahí. Pero hay meses que yo ni siquiera he podido tomar la ofrenda porque no tenemos recursos. Y algunos de ustedes me han preguntado un día: pastor, ¿usted tiene arroz en su casa? Nadie. Luisa. Cada creyente de cada iglesia local tiene la responsabilidad de diezmar y de ofrendar en la iglesia local. Porque los diezmos y las ofrendas es para el sostenimiento de la obra. Amén.
que el Señor nos ayude a que lo podamos hacer. Porque muchas veces con la actitud que nosotros tomamos hacia la iglesia, a veces como que nosotros le restamos importancia a la iglesia. Que no debería ser, pero no, voy a dejar ahí para, no quiero deprimirlo, como le dije. Esa no es la idea. Mi intención es que como estamos, este es el primer mensaje del 2024, y yo lo que quiero es que reflexionen y que piensen, hermano. No podemos vivir así. Nosotros no podemos seguir viviendo como estábamos viviendo del 2023 para allá, haciendo crisis con tontería. En el 22, nosotros hicimos una crisis aquí porque la cena no fue cena, sino fue un almuerzo, ¿recuerdan? Hubo crisis con algunos hermanos por eso. Que hasta dijeron, el pastor secuestró la iglesia, hubo alguien que dijo. Pero ahora, Maribel, complacimos a los hermanos, hicimos una cena. Pero hubo otra crisis también porque fue una cena y porque hubo cosas que no se hizo como... Hermano, las cosas no se van a hacer aquí como usted quiere. Entiéndalo, hermano. No se van a hacer como usted quiere. Primero, vamos a hacer un consenso con la mayoría. Y si hacemos un consenso con la mayoría y al final el pastor entiende que eso no le conviene a la iglesia, no se va a hacer. Porque ese es el trabajo del pastor. ¿Me entendió? Y si no es ese, que es la iglesia la que manda y decide, entonces no deberíamos tener pastor entonces. Porque para algo son los pastores. Entonces, hermano, debemos ver este 2024, tratar de nosotros cambiar hacia adentro. Cuando yo cambie mi manera de pensar, yo voy a cambiar mi manera de vivir. Eso no es lo que dice Romano. Eso es lo que dice Romano. Yo voy a cambiar mi manera de vivir en la medida en la que yo cambie mi manera de actuar. Bueno, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y aunque usted vea a Wilfredo feo así, él es la iglesia de Cristo. Él no tiene la culpa de ser así. Él es cristiano, él es parte del cuerpo de Cristo. Ámelo así como es. ¿Verdad que sí, Martín? Tenemos que amarnos, hermanos, como somos. Aprendamos a tolerarnos, a pasarnos por alto las ofensas, a perdonarnos como Cristo nos perdonó a cada uno de nosotros. Amémonos de corazón. Había un corito muy viejo que decía, amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Ya con eso yo había podido terminar la predicación hoy. Hermano, amémonos de verdad y dejemos las poses. Dejemos de creernos que nosotros somos superiores. Nosotros no somos superiores a nadie. Nosotros, todos los que estamos aquí, estamos dentro de un taller y estamos en proceso de crecimiento y estamos en el trayecto hacia la santidad. Nosotros, ninguno de los que está aquí puede decir que terminó la carrera. No hemos terminado la carrera y nos necesitamos el uno para con el otro para nosotros poder llegar a hacer lo que vamos a hacer y para nosotros edificarnos de manera mutua. Hermanos, nos necesitamos, pero no necesitamos mordernos. Necesitamos entender que somos hermanos. Que Cristo nos trajo aquí con una razón. Y esa razón no era que nos peleáramos, que nos disgustáramos, que por cualquier tontería haya una crisis. Y no, esa no es la razón, hermano. No perdamos el tiempo en tontería. Somos cristianos, somos hermanos. Y voy a terminar citando a Marcos Vidal con una canción. No la voy a cantar. Así no, hermana. Dice, se llama Cristiano. Dice, no son muchos, pero Dios lo puso ahí. Un poquito más cercanos. Me los regaló a mí. Para hacerme comprender un poco más el calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra. Sin temor a los leones en la arena. Y pendiente de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos
Y no tengo que dar nombre ni apellido, porque ellos se dan por aludido. No son muchos, pero Dios los puso ahí. Nosotros no somos muchos, pero el Señor nos trajo aquí. Y nos trajo para que nosotros nos amemos y para que el amor de Dios pueda florecer en nosotros y nosotros podamos amarnos, querernos y pueda primar esa hermandad, esa cristiandad entre nosotros. Y yo pueda utilizar mis dones para edificarte y tú puedas utilizar tus dones para edificarme. Y en medio de esa dinámica, de esa comunidad, el Espíritu Santo obra en nuestros corazones para fortalecernos en Cristo para la gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude, hermano, para que este año nosotros podamos cambiar y podamos ser, ¿sabe qué? Cristianos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a asumir nuestro compromiso como cristianos, Dios. A vivir conforme a tu voluntad. Ministerio La Palabra del Mesías Ayúdanos, presenta Gema de Amor. Ayúdanos a entender qué somos y quién eres tú. Y cómo deberíamos comportarnos en este mundo y cómo deberíamos comportarnos en la iglesia. Perdónanos, Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.